Dentro de lo que venimos estudiando sobre el tema del Espíritu Santo prometido en Juan capítulo 14, yo observo que el apóstol Juan plasmó estas palabras aquí para que nosotros fuésemos consolados, para que nosotros estuviésemos fortalecidos por la presencia de Cristo en su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esa promesa buscaba, como les dije ahora, consolar, alentar nuestros corazones. Y eso es lo que hoy también queremos a través de este estudio, poder nosotros descubrir la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia para que ella sea la que nos consuele. Y hace 8 días estuvimos hablando de uno de esos accionares del Espíritu Santo. Habíamos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un tema importante porque es una frase que nos permite a nosotros entender cómo la obra del Espíritu Santo nos capacita y nos impulsa a vivir en santidad, a vivir para su gloria y para su honra. Pero en la Biblia aparece otro término que solamente aparece en el Nuevo Testamento, dirigido en esas palabras por boca del apóstol Juan, y es la palabra unción del Espíritu. La unción del Espíritu es un término que hoy en día de pronto se ha malinterpretado mucho. El Espíritu Santo no solamente nos ha llenado, sino que nos ha ungido. Él nos ha llenado de su poder, de su gloria, pero también ha hecho un efecto en la vida del creyente y de la iglesia, y es producir eso que él llama la unción del Espíritu. Esas palabras él las explicó como resultado de la promesa que dio en el capítulo 14. Pero esta promesa la encontramos en la primera carta del apóstol Juan. Yo quiero que usted vaya a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan. En el capítulo 2, aquí es donde él usa este término, toma esta expresión, queriéndonos enseñar algo muy importante con respecto a la unción del Espíritu. Versículo 20, vamos a leer desde el 18 hasta el 20. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, y aquí viene la palabra clave, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Qué lindo esa expresión. El versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. ¿Cuál es el contexto de todo esto? De todo lo que estamos viendo aquí en la expresión, la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo se usa en la actualidad? La palabra unción se usa mucho en la actualidad como si alguien hubiese recibido una porción distinta, una porción mayor, una porción diferente del Espíritu Santo. Es el uso que se le da y es muy común escuchar eso. Entonces, ciertos hombres o mujeres son ungidos, ungidas, son las ungidas, son los ungidos, porque tienen cierto toque especial, distinto al de los demás.
pero ese no es el concepto bíblico. Por lo menos no es el del Antiguo Testamento. El concepto que hoy vemos es como si la persona ungida tuviese un toque especial, una porción especial distinta a los demás en la iglesia. En el vocabulario de hoy se habla de hombres llenos de la unción de Dios, se habla aún de líderes especiales con una unción distinta. Pero, ¿de dónde provienen todas esas ideas? ¿De dónde es que surge eso? Yo considero que puede haber una cierta confusión en eso, pero hoy voy a intentar, con la ayuda del Señor, tratar de, en breve, explicar algo de esto. En el Antiguo Testamento, la palabra unción era muy importante. La palabra unción era una palabra en donde se usaba el ungir o a un rey, que implicaba un ungüento o derramar un aceite sobre esa persona, y consistía en una práctica sacerdotal que se ejercía cuando alguien era elegido para una tarea específica. Entonces, cuando en Israel se nombraba el rey, ¿qué se hacía? Se le derramaba el aceite sobre la cabeza, el sacerdote lo hacía, y así, con ese acto simbólico, se nombraba a esa persona, se autorizaba o se reconocía como la persona que Dios iba a usar para esa tarea. Eso era lo que pasaba. Entonces, en ese sentido, claro, en el Antiguo Testamento habían unos ungidos para una tarea y otros no, porque todos no eran profetas, todos no eran sacerdotes, todos no eran reyes. Lo mismo se hacía con el rey, lo mismo se hacía con cada uno de aquellos gobernantes, se les derramaba, el sacerdote lo hacía y así se le daba reconocimiento. Eso lo había ordenado Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, había la unción de objetos sagrados, unción de algún objeto consagrado para el Señor. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento, dice el Señor: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y serán santos. Eso lo encuentra uno en Éxodo. En Levítico dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. ¿Qué hizo entonces esa unción? Cogió el artículo, cogió las cosas y las dedicó, las consagró, las apartó con ese ungimiento. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Había otra, que era la unción de los sacerdotes, como se los mencioné ahora, desde Aarón. Dice la Escritura: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió y lo santificó, lo apartó, porque Aarón era el sacerdote, él era el escogido por Dios. Todavía estoy en el Antiguo Testamento. En el caso de los reyes, también se ungía a los reyes. Dice la Escritura: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la de Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo de Israel? Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Unción de quién? De un rey. Unción de un profeta también en el Antiguo Testamento se hacía. En Primero de Reyes dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le estoy dando el contexto de eso. En el Antiguo Testamento se cogía a alguien especial para una tarea especial y se le ungía. Y hasta ahí todo va muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan con respecto a la palabra unción? La unción del Espíritu, que es un regalo, es una herencia que nos deja Jesús para que el Espíritu Santo consuele nuestros corazones. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? La palabra griega en el Nuevo Testamento, shrio, significa untar o frotar con aceite. Por implicación, significa, según el diccionario bíblico, consagrar para un oficio o servicio religioso. Consagrar. Entonces, cuando se ungía, la idea es consagrar esto para el Señor. En el caso de la iglesia, es a ti el que va a ungir Él para consagrarte para su obra o para su servicio. O sea, te aparta. Ese es este término. Pero había otro que es aleifo. Aleifo era ungir, frotar para proteger. En tiempos bíblicos la gente era ungida con aceite para, ojo, significar, no para definir. Era para significar la bendición de Dios o el llamado de Dios a la vida de esa persona. No es que yo echándome agüita aquí, esto me unge a mí. No, esto es un símbolo. Aprovecho y Esto es un símbolo, esto no es lo que me unge. Porque esto lo único que está es haciendo una representación o significando algo que tiene que ocurrir de una manera diferente, como lo plantea el Nuevo Testamento. Ungir, entonces, en tiempos bíblicos era tomar aquella persona bendecida por Dios para que trabajara, para que le sirviera, para que cumpliera una función. Y ese término ungir, el único que lo usa en el Nuevo Testamento es Juan. La palabra ungir, ungido, su raíz es la que nos da a conocer la palabra que usted y yo conocemos mucho. La palabra es Cristo. Cristo, la palabra Cristo significa o viene de la raíz ungido. Amén, me estoy haciendo entender. Cristo ungido. Entonces, Cristo ungido significa unción o el ungido. En el Nuevo Testamento, en la iglesia que pastoreaba el apóstol Juan, se entró una herejía. Entró una falsa enseñanza a la iglesia que quería demostrar lo mismo que por allá en Colosa, los gnósticos, que Jesús no era el Señor. Que Jesucristo no era la cabeza de la iglesia, como lo hemos estado viendo en Colosenses también. Estos pervertidos, falsos maestros se introdujeron a la iglesia y comenzaron a destruir la doctrina de Cristo. El ungido. Entonces, ¿qué es lo que quiere en primera instancia enseñarnos el apóstol Juan? Todo creyente en Cristo ya recibió la unción. Voy entonces a mirar, versículo 20. Pero vosotros, voy a referirme a esa frase, capítulo 2 de primera de Juan, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? La promesa del Espíritu Santo, ¿cuál era? Que la promesa del Espíritu Santo iba a llegar a la iglesia para consolar el corazón, para poder que la presencia de Cristo ya fuera de manera permanente en toda la iglesia a través del Espíritu Santo. Él ya nos había dicho hace 8 días, mire, esto yo no se los había dicho, pero ahora que ya me voy, yo les voy a contar la verdad, dijo Jesús en el capítulo 16 de Juan. Yo os enviaré el Consolador. Yo os enviaré otro Consolador. Ese otro Consolador es la presencia de Cristo en la persona del Espíritu Santo de una manera permanente. Si Cristo es el ungido,
y el Espíritu Santo es la presencia de Cristo en el corazón del creyente, tiene razón lo que dice Juan. Pero vosotros, ¿qué tenéis? La unción, porque Cristo es el ungido. Usted tiene a Cristo en su corazón. Si ya lo tiene, usted ya tiene la unción. Es para toda la iglesia. Esto no es para, como en el Antiguo Testamento, entonces solo un profeta, solo un sacerdote, o solo un rey, o solo una cosa. Lo que el apóstol Juan nos está enseñando es: todos los creyentes en Cristo ya tienen la unción. Así que la unción no es solamente el pastor, el ungido, eso es otro asunto. Yo no soy el único que tiene la unción en esta iglesia. Todo el que tiene a Cristo ya tiene la unción, y eso consuela un corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y creyendo en Él, entonces Él nos ha prometido enviar su Espíritu Santo al otro, el Ayos, el otro, el Paracleto, el que nos acompaña para que esté con nosotros para siempre. Y si Él está en la iglesia, entonces Él es la presencia de Cristo en cada uno de ustedes. Y si usted tiene a Cristo, usted ya tiene la unción. Y si usted tiene la unción, su corazón debe ser consolado. Mi petición era que usted hoy se sienta consolado por el Padre, que se sienta consolado por el Hijo y por el Espíritu Santo. El creyente tiene la unción del Santo. El creyente ya está capacitado. Ahora, la palabra unción era ese acto como tal de la llegada del Espíritu Santo en nosotros y que nos capacita para. En otras palabras, todas las personas que están en esta congregación, que han creído en Jesucristo, están capacitadas para servirle al Señor. Porque usted ya tiene la unción. Cuando usted le diga: no, vea, es que este son los ungidos, usted y yo somos para llenar aquí. Mentiras. Usted ha creído en Jesucristo, usted ya tiene la unción. Ahora, quien tiene la unción tiene que dar señales, tiene que dar evidencias. La unción tiene como resultado algo muy importante. Dice el versículo 27. Mire lo que dice el Señor con respecto a este consuelo que nos da. Versículo 27. Vamos a leer el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea que hay engañadores en la iglesia que están torciendo esa verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué está dando por sentado el apóstol Juan? Que usted ya lo tiene. Que si usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted ya tiene esa unción. Versículo 27, parte B. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pare un momentico ahí. Entonces, ¿qué hacemos para el próximo domingo? Cancelamos la escuela dominical. ¿Y qué? Y no predicamos. Porque como nadie os enseñe, eso no significa que no haya enseñanza dentro de la iglesia. La enseñanza dentro de la iglesia siempre tiene que existir. ¿Qué es lo que está atacando aquí el apóstol Juan? Él está atacando a los falsos maestros, a los falsos mesías que estaban llegando, que estaban pervirtiendo la enseñanza, que se creían los ungidos. Él les está diciendo que nadie os enseñe eso, que cuidado con aquellos que están pervirtiendo el evangelio. Y que no olviden que hay uno que les va a enseñar esas cosas. Se llama Jesús, en la persona del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando un maestro, cuando un predicador, cuando un evangelista comunica la palabra, quien está convenciendo
transformando el corazón es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para ser más específicos. Es una labor del Espíritu Santo convenciendo a cada uno de aquellos que tienen el corazón duro o aquellos que están muertos. En otras palabras, si ustedes todos estuvieran muertos, entonces el predicador no es el que los resucita, es el Espíritu Santo, porque es la palabra usada por Él perforando el corazón de cada uno de ustedes. Y cuando ustedes creen en Jesucristo, entonces dice el apóstol Juan, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es entonces, de una manera más específica, la unción del Espíritu Santo? Es esa pedagogía de Dios, es esa enseñanza de Dios, porque Él dice que Él es el que nos enseñará. Esa unción, ese accionar del Espíritu Santo es el que me enseña, es el que me convence. Si usted ya está convencido por el Espíritu Santo que Jesucristo es el Señor, usted ya tiene la unción. O sea, usted también es un ungido. Los ungidos no solamente somos los que estamos detrás de los púlpitos. Los ungidos no son aquellos que se hacen llamar apóstoles. Los ungidos no son aquellos que tienen cargos X. Esos no son los ungidos. Ellos también son ungidos, como usted también es ungido. Así que eso debe consolar tu corazón. Mire, en el reino de los cielos, iglesia, en el reino de los cielos no hay cristianos de segunda categoría, de segunda clase. Esta iglesia, y especialmente nosotros como bautistas, creemos, y ahorita lo veíamos en clase de escuela dominical, aquí no hay laicos y duros, no hay clero y comunes. El clero, los duros; los laicos, los comunes. El clero son aquellos que tienen un cargo especial, a los que se les gusta que se les llamen los ungidos del Señor. Aquí en la iglesia no, aquí no hay duros, aquí todos somos siervos del Señor, somos un real sacerdocio, somos nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si usted es una persona que ha creído en Jesucristo, usted ya tiene la unción, y la unción que hace le está enseñando todo lo que el Padre quiere que usted conozca. Todo lo que el Padre quiere que usted obedezca es una enseñanza. Por eso, mire lo que dice repetidas veces el apóstol Juan en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que se os enseñe. Una vez, así como la unción misma os enseña dos veces todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Si Dios tiene misericordia de nosotros, y ustedes no son una iglesia de muertos, una iglesia llena de muertos, sino que usted ha sido revivido y resucitado por la misericordia de Dios, aunque hay muchas debilidades, pero usted por la gracia del Señor fue resucitado. Usted cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted ha sido llenado con el Espíritu Santo. Usted ya ha sido ungido, por lo tanto esa unción le ha enseñado quién es Jesucristo. Y si Él le está enseñando, usted ya tiene la unción. Usted está capacitado para cumplir un ministerio dentro de la iglesia. Eso le consuela el corazón. Esa era mi meta, que el Señor hoy consuele nuestros corazones. La unción no solamente hace eso, no solamente enseña. Si la unción se hacía para consagrar, se aplicaba el aceite sobre el artículo
o en el caso de las personas, ya sean sacerdotes, profetas o reyes, la meta era apartar para Dios. Lo que ha hecho el Espíritu Santo, si usted ya creyó en Jesucristo, Él te ha ungido, te ha enseñado, te ha también apartado, te ha santificado. Ese es otro efecto de la unción del Espíritu Santo. El versículo 20 ratifica esto. Pero vosotros, ahí hay un pero, los anteriores, los que habían salido de la iglesia, y ojo con esto, no todo el que se va de una iglesia yo le puedo decir este versículo, cuidado con eso. Este versículo es para los gnósticos, falsos maestros que se habían metido dentro de la iglesia y habían pervertido el evangelio de Juan dentro de la misma iglesia, y al haber sido confrontados con la palabra, ellos se fueron. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Juan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso es distinto cuando un hermano se va porque no le gusta, porque no quiere, porque prefiere otra congregación. Eso es diferente. Por eso yo no puedo aplicarle a todos los que se vayan de la iglesia o los que se hayan ido de otra y se hayan venido para acá. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Cuidado. Tranquilícese, quiero consolar su corazón. No es para amenazar a nadie, es que no es de nosotros, porque es que nosotros no somos la única iglesia de Cristo. Hay muchas iglesias del Señor y no son bautistas. Nos decía una vez el pastor Nelson Rojas en una reunión por allá de facilitadores, Leonel, cuando nos decía él: ya me di cuenta de que nosotros los bautistas no seremos los únicos que ganaremos el mundo para Cristo. Siempre lo decía, siempre nos enseñaba eso y él recalcaba eso. Ya me enteré, hay otros que también están predicando a Cristo y son iglesias del Señor, así no se llamen bautistas. No soy ecuménico. Pero yo sí creo que cuando el Espíritu Santo nos ha ungido, también nos ha consagrado, nos ha apartado para Él, nos ha santificado para Él. Porque esa es parte de la tarea que ocurría en el Antiguo Testamento. Así que la unción, además de impartir conocimiento, la unción consagra. Si una iglesia ha creído en Jesucristo, esa iglesia ha sido consagrada, ha sido enseñada con el poder del Espíritu Santo. Eso significa, ya tiene la unción del Espíritu Santo. La unción no es para tener más poder, la unción no significa que hay unos que recibieron un poquito más de esto, se les derramó más del Espíritu. No, eso no significa eso. El Espíritu Santo no se da por medida. No es de acuerdo para el uno esto, para el pastor tanto, para el que está parado en la puerta otro poquito menos. No. Usted creyó en Jesucristo, el apóstol Juan dice, usted ya tiene la unción, la del santo, no la del aceite. Por eso él, en primera de Juan, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. Usa la palabra hijitos. Aquí él está hablando de varios. En el versículo 12 está hablando y se dirige a los creyentes como hijos, hijitos. En el versículo 13 dice: os escribo a vosotros, padres. Y en el versículo 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Se refirió a padres, a hijos y a jóvenes, a los infantes, a los jóvenes y a los padres. Lo que está diciendo es que no está presentando aquí niveles de espiritualidad al niño o al hijito, al pequeñito espiritual, al que ha crecido un poquito más y al que ya es papá.
no se está refiriendo a eso. Él solo se está refiriendo no a niveles de unción, sino a niveles de madurez, según la madurez de la iglesia. Pero cualquiera de ellos, sea niño, sea joven o sea padre, cualquiera, en la condición que esté, ya tiene la unción. Tal vez usted no sepa lo que sabe el líder X. Tal vez usted no tiene los conocimientos del teólogo X, pero usted ya tiene la unción del Santo, si usted ha creído en Jesucristo. Porque la unción, iglesia, no se da por medida. La unción no es un símbolo de espiritualidad o de autoridad espiritual. Buscar entonces esta unción es ser llenos del Espíritu Santo, es tener esa capacitación, ese entrenamiento de Dios para servirle, y usted ya la tiene. Jesús ha prometido su Espíritu Santo. Si volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que es el Evangelio que estamos estudiando, Él nos dice este consuelo. Juan capítulo 14, está entre Génesis y Apocalipsis. Juan capítulo 14, me dice: si me amáis, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ¿qué hace? Mora con vosotros y estará en vosotros. Iglesia, hoy nosotros podemos ratificar con toda convicción: si tú has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, esto significa que tú ya tienes la unción del Santo. Y esa unción del Santo te enseñará, te va a guiar, te ha apartado para una tarea específica. Seguramente, lo más seguro es que somos pecadores, frágiles y débiles. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien nos ha cubierto con su sangre en la expiación, quien ha sido propicio para que el Señor nos perdone y ha aplacado la ira del Padre, eso nos permite a nosotros que aún en medio de nuestra fragilidad y nuestra debilidad, estemos capacitados para servirle al Señor. Amén. Quiero que cierre sus ojos. Si usted estaba esperando una unción especial, hoy quiero decirle: el Espíritu Santo ya te ha ungido. El Espíritu Santo mora en ti. Así que tú, si has creído en Jesucristo, no estás muerto. Esta no es una iglesia de muertos. Esto es una iglesia del Señor, con tantas debilidades, con tanta necesidad de Jesucristo, pero con la unción del Santo. Y si tú eres un creyente y la unción está en ti, pídele al Señor que Él te enseñe, que te guíe, que te oriente y que te consagre cada día más, que te ayude a vivir en santidad para Él. Es una necesidad de todos nosotros aquí. Tú ya tienes la unción. Para que haya un avivamiento en medio de nosotros, un obrar, un accionar del Espíritu Santo, es necesario que Él more en nosotros.